De Animabus Silva, por Carlos J. Lorenz. El ídolo estaba hecho de la madera de un árbol que había existido en un remoto bosque alemán 200 años atrás. El único espécimen de su clase en todo aquel bosque que, a pesar de su inusual e inconfundible aspecto de corteza blanca y madera negra como la obsidiana, se requería de un milagro o de la guía de los dioses para dar con él. En este caso particular, aplicaba la segunda posibilidad. Esto, claro, dentro del mito de origen de la sociedad secreta de Animabus Silva, que adoraba a la deidad en la que se había transformado la misma mujer que lo talló. El ídolo medía al menos 3 metros de altura, pero en el altar en donde reposaba aparentaba dimensiones mayores. Además, el espeso bosque californiano que lo rodeaba fungía como una elaborada indumentaria que acentuaba su intimidante y cautivador aspecto. La luz de la luna llena le añadía un velo vibrante que parecía dotarle de espíritu, de vida. A sus pies, meticulosamente formados en 5 círculos concéntricos, estaban sus adoradores, todos vestidos con túnicas negras, con capuchas que les cubrían la cabeza y ocultaban el rostro. En unisón, aquellos seres que en ese momento no se sabía si eran hombres o mujeres o seres antropomorfos de otra especie, entonaban un primitivo cántico lleno de tonalidades graves que cabalgaban sobre una melodía que invitaba al trance. Alguno de ellos debía estar tocando un tambor, otro un cuerno de cabra. De no ser por las cámaras de seguridad que se escondían entre el follaje de los pinos, aquella escena pudiera haber pertenecido a la época de los druidas celtas. Aunado a eso, el modelo de los artefactos de vigilancia aseguraba que dicha ceremonia se estaba llevando a cabo en el presente. Sin embargo, para aquellos que aún necesitasen pruebas de la contemporaneidad de este evento, bastaba con andar 1/4 de kilómetros al noroeste de aquel punto para encontrarse un hombre que, guiado por su sentido del oído, seguía aquella música como el metal sigue al pedazo de imán. El hombre corría en dirección a la ceremonia, cargando un par de cámaras de video, las pruebas fehacientes de que este evento transcurrió en la época actual. Aquel individuo era Matteo Larsson, un joven periodista de madre mexicana y padre noruego, nacido y criado en el estado de Oregón y poseedor, desde temprana edad, de una obsesión por las teorías de conspiración, que obviamente para él no eran teorías, sino una desafortunada serie de hechos mal documentados. Pero según él, esa peculiar característica de esta clase de eventos estaba por cambiar, pues mientras corría a todo pulmón, podía apostar su vida a que en cuestión de minutos conseguiría las primeras pruebas visuales y sonoras de una de las sociedades secretas más poderosas de ambos hemisferios, de Animabus Silva, una sociedad secreta que, de acuerdo con las fuentes de Larsson, había nacido a partir de una teofanía experimentada por una monja alemana hacía 200 años. La monja, de nombre Rachel Herzog, tras despertar de un coma de 2 años, aseguraba haber estado en contacto con el verdadero Dios, quien, con tal de transmitirle la verdad de la vida, le había ocasionado la enfermedad que la dejaría inconsciente por 730 días. Periodo en el que la instruyó sobre la verdadera historia de la naturaleza y del cosmos, el propósito del Homo sapiens sapiens, en esta historia y en el gran plan, del que ella, obviamente, formaba parte, que pondría fin
de una vez por todas la milenaria confusión de la especie humana, la cual ha engendrado guerras tras guerras, genocidios tras genocidios, en nombre de doctrinas falsas, guiadas por esa eterna búsqueda de nuestro gran propósito en esta realidad. Cuando despertó de su coma, Rachel Herzog estaba sola, en una de las 21 habitaciones de aquel convento en el que había aprendido a caminar, hablar, leer, cocinar, tejer y orar, en donde había aprendido que la palabra del Dios de su pueblo, el que su gente llamaba el Creador, concepto que Herzog había considerado siempre, sin lugar a duda, un hecho. Pero todo cambió tras ser abatida por una peculiar fiebre que primero le hizo hablar y pensar en una lengua que se creía muerta desde tiempos remotos y que luego atormentó con la habilidad de poder ingresar en la mente de las demás monjas, incluyendo la mente de la directora de aquel antiguo edificio. Se dice que este segundo síntoma provocó tan irreversible trauma en Herzog que esto la mandó al coma del que se creía jamás despertaría. Para alguien que ha estado sin usar su cuerpo por 17.520 horas, caminar o incluso levantar un brazo requiere de tiempo, paciencia y una terapia que le devuelva gradualmente la fuerza a los músculos que se han atrofiado por el desuso. Sin embargo, cuenta de Animabu Silva y el mismo Larson en su libro sobre dicha sociedad secreta que aquello no aplicó en el caso de Herzog, pues tan rápido como abrió los ojos, se puso de pie y tras recolectar algunas herramientas se marchó, sigilosamente, de aquel lugar sin problema alguno, como si se acabara de despertar de una breve siesta. Herzog adjudicó esta extraordinaria fuerza de su cuerpo al poder y a la voluntad del verdadero Dios, quien ahora operaba a través de ella. Según las enseñanzas de Rachel, la voluntad y la conciencia del Eterno, el Dios verdadero, la llevó hasta los pies de un árbol perteneciente a una especie que siempre está en peligro de extinción, pues florece de uno en uno, siempre entre otros árboles de especie diversa. La razón de ser de esta peculiar planta se debe a que, al morir, expulsa una semilla que se torna en el siguiente miembro de su especie, el que cargará con la terrible y pesada responsabilidad de continuar la especie comúnmente conocida como el solitario del bosque. A pesar de que en su corta vida, 21 años, Rachel solo hubiera tenido que recolectar leña que nunca tenía que cortar, pues de eso se encargaba otra monja al llegar al pie del solitario bosque, desenfundó el hacha que había tomado antes de partir del único lugar al que había llamado hogar en su vida. Y sin problema alguno tardó 43 minutos en hacer retumbar el suelo del bosque con la caída de aquel extraordinario árbol. Ahí mismo comenzó a tallar aquel cadáver, que jamás tuvo la oportunidad de producir la semilla que aseguraría la subsistencia de su especie. En aquel punto del globo y en cuestión de 2 días, Rachel Herzog tenía frente a ella la representación mundana del verdadero Dios, la representación terrenal del Eterno. Fue exactamente en aquel punto del mundo en el que Herzog formó la sociedad secreta de los Animabu Silva, pues aseguraba que en donde había crecido el solitario del bosque emanaba una fuente de energía, un portal que conectaba este mundo con el universo en donde habita el Eterno. Sería hasta antes de la Primera Guerra Mundial, por razones de supervivencia, que aquel ídolo y la sede de la sociedad secreta viajarían a través del Atlántico y del este al oeste del territorio norteamericano, hasta llegar a donde yace hoy aquel punto, en el corazón de un bosque del norte de California, a poco más de 100 metros de donde trataba de recuperar su aliento y la cordura Mateo Larson,
pues tenía ante sus ojos y los ojos de sus cámaras la evidencia que tanto había soñado desde joven, pruebas físicas de la existencia de Animabus silva y sus prácticas paganas. En aquel monótono momento de la ceremonia, mientras los miembros de Animabus silva continuaban en trance, cantando inmutablemente alrededor de la estatua del Eterno, una memoria reciente, para ser más exacto, de la noche anterior, resurgió en la mente de Larson por razones que solo su subconsciente conocía. Me aventuro a sugerir que pudiera haber sido a manera de una sutil alerta, que desafortunadamente el periodista no captó, pues estaba concentrado en la escena que se desarrollaba a decenas de metros de donde estaba, escondido detrás de un robusto tronco de secoya. La memoria tuvo lugar después de que Mateo Larson invadiera la propiedad privada de los de Animabus silva a través de la única zona imposible de vigilar, el río que atravesaba la propiedad, para luego ir a desembocar al Océano Pacífico. Larson entró al territorio de los veneradores del Eterno, traspasando propiedad privada, por ende poniendo en riesgo su libertad, incluso su vida, montado en un kayak que lo transportaba a él, sus 2 cámaras Canon, una compacta casa de acampar, una ligera mochila que contenía una pieza de vestir que más adelante descubriremos de qué se trata, varias botellas de agua y algunos alimentos para que el cuerpo del periodista soportara aquella hazaña. Cruzar a pie una quinta parte del territorio de aquella extensa y paradisíaca propiedad. Mientras remaba, una majestuosa lechuza blanca planeó sobre su cabeza. Encuentro que Larson, poseedor de cierta superstición New Age, consideró de buen augurio, pues desde temprana edad consideraba aquellas aves como su animal totémico, o como muchos dicen ahora, su animal espiritual. Emil Larson, su padre, solía contarle que cuando nació, una lechuza apareció en diversas ocasiones a lo largo de los días en los que él y su madre permanecieron en el hospital, tras una cesárea de urgencia que le salvó la vida al pequeño Mateo. Gracias a aquella anécdota y otras sincronicidades, como solía decir Mateo, pues rechazaba tajantemente las casualidades, fue que aquella misteriosa y encantadora ave se tornó en un símbolo tan importante en la psique del joven periodista. Tras la puesta del sol, Mateo bajó del kayak e instaló rápidamente su casa de acampar. No prendió fogata por temor a ser visto, a pesar de que las probabilidades de que esto ocurriera fueran muy remotas, pues aún estaba a 12 horas de la zona más protegida de aquella propiedad, el corazón del territorio de Animabus silva. Pero aún así Mateo no quería acortar, aunque fuera una fracción minúscula, sus posibilidades de éxito. Tras comer una lata de sardinas acompañada de saladitas y una barra de granola, mientras admiraba el firmamento que se filtraba a través de las copas de aquel bosque de coníferas, fue que ocurrió aquella memoria, que esporádicamente afloraría en su conciencia, empujada por su subconsciente por razones, como ya dije, aparentemente aleatorias. Mientras estuviera grabando la ceremonia de inauguración de la reunión anual de los de Animabus silva durante la siguiente noche. Una ráfaga de aire agitó los pinos haciendo caer rítmicamente una serie de piñas. La ráfaga hizo girar la cabeza de Mateo de izquierda a derecha, pues pareciera que el viento lo hubiera tratado de abrazar o envolver. Al terminar de girar su cráneo, sus ojos toparon con lo que pareciera era la misma lechuza que lo sobrevoló en el río. En esta ocasión, el animal estaba parado en una rama.
Sostenía entre sus garras un conejillo de no más de una semana de vida. El mamífero seguía con vida, se retorcía, mientras que el ave metódicamente le picoteaba la parte más blanda del cuerpo, el abdomen, donde comenzaba a brotar la sangre y las vísceras, las cuales degustaba el depredador sin apartar la mirada del cuerpo de Mateo. El periodista pasó de la fascinación al miedo, pues comenzó a sentir como si la mirada penetrante de la lechuza le paralizara. No podía moverse. Los ojos del ave se tornaron del color de la luna, casi llena, que iluminaba aquella noche, mientras el cuerpo cubierto de esas blancas plumas aumentaba paulatinamente de tamaño. ¿O era que la distancia entre el hombre y el animal disminuía rápidamente? Como si la tierra se doblara, como una alfombra, aproximando a ambos seres hasta quedar a escasos centímetros. Mateo quiso gritar, pero no pudo. La lechuza parecía haber crecido hasta su tamaño, o incluso más, quizás hasta 3 metros de altura. Las miradas de ambos seres continuaban conectadas. El depredador había dejado de comer. De repente abrió la boca de nuevo y se tragó a Larson por completo. El hombre finalmente pudo liberar un aullido. Acto seguido abrió los ojos, los cuales se toparon con los primeros rayos de sol. ¿Qué clase de sueño habría sido ese? No importaba. No tuvo tiempo de reflexionar al respecto. Ya era tarde. Según el plan, debía de haber partido en dirección al corazón de aquellas hectáreas antes del alba y llegar a tiempo para captar de principio a fin la primera ceremonia de los de Animabus Silva. ¿Cómo es que conocía el itinerario de aquel año? Uno de los 100 miembros del staff, que fungían como meseros, masajistas, entre muchas otras cosas, era su amigo. Conveniente sincronicidad, ¿no? Y este había logrado compartirle el desglose de actividades. Por esta razón es que Mateo Larson llegó corriendo al punto desde donde empezó a grabar la ceremonia ya iniciada. Sin embargo, el periodista no tuvo tiempo de reprocharse, pues la emoción le robó la atención e incluso la concentración, pues casi olvida la logística de su plan. Larson, una vez que terminara el cántico y se deshicieran las filas para proceder a la siguiente etapa de la ceremonia inicial, que consistía en una caótica y eufórica danza, se suponía aprovecharía para sacar de su mochila una túnica idéntica a las que portaban los de Animabus Silva, pues debía unirse a la ceremonia para intentar captar material que revelara la identidad de los miembros de la sociedad secreta y sus invitados de aquella edición por medio de una diminuta y sofisticada cámara pupilente que le había prestado un colega militar, portador del mismo deseo que impulsaba a Larson en poner en riesgo su libertad y su vida estando ahí. La proliferación de la verdad. Pues no hay nada más puro y auténtico que esto. Sin embargo, Mateo recuperó el juicio a tiempo. Se cubrió el cuerpo y la cabeza. Se colocó la cámara pupilente en el ojo izquierdo y anduvo aquellos 100 metros rápida, pero sigilosamente, y desembocó casualmente entre los miembros de la sociedad secreta, que jamás notaron su presencia, pues el baile ocupaba toda su atención gracias a un cóctel de alucinógenos que habían consumido al principio de la ceremonia. El baile carecía de coreografía planeada. Se entregaba a la improvisación histriónica e incluso caricaturesca, por lo que Larson no tuvo ningún problema en seguirla. Desde aquella distancia podía captar aún mejor al imponente ídolo de madera negra, que supervisaba la escena con sus 13 ojos que sobresalían de su alargado cráneo, decorado por escamas minuciosamente talladas. En verdad que la monja Rachel Herzog poseía de talento de escultor prodigioso.
Los de Animabu Silva bailaban al compás de la música primitiva que ahora había aumentado de tempo. Pero Larson bailaba al compás del latido de su corazón, pues estaba tan nervioso que solo podía escuchar su propio pulso. El ritmo cardíaco del periodista aumentaba conforme se acercaba la cuarta etapa de la ceremonia, en donde los miembros de la sociedad secreta se quitaban la capucha para degustar lo que se produciría en la tercera etapa de la ceremonia: el sacrificio. El número de asistentes era de 300, con 100 miembros fijos, así que Mateo tenía la esperanza de perderse entre la muchedumbre y hacerse pasar por uno de los 200 invitados de aquella edición de la reunión anual. De lo contrario, estaba seguro de que pasaría los siguientes días en la cárcel por traspasar propiedad privada. Pero estaba dispuesto a pagar este precio y se iría satisfecho, pues tendría pruebas de Animabu Silva y material visual que permitiera identificar a los poderosos miembros de la sociedad secreta para de una vez por todas exponerlos a la luz pública junto con su maquiavélico plan de controlar el mundo. La danza terminó súbitamente, al igual que la música. La luz de la luna llena se tornó de un rojo carmesí, derramando un velo de sangre sobre todo lo que existía en aquel punto del planeta. Mateo sintió miedo. ¿Cómo habían logrado ese efecto visual? Perdiendo la compostura, miró a todos lados en busca de fuentes de luz, pero sus ojos no encontraron nada. Solo una de las muchas cámaras de vigilancia. En ese instante, cual relámpago, cruzó una alerta en su mente. ¿Lo habrían captado aquellas cámaras? Si lo hubieran visto, no seguiría ahí. Recobró el control y enfocó su mirada en lo importante, pues de ello dependía la calidad y el impacto del material visual que estaba captando a través de su cámara ocular. Sonó un quejido, el quejido de un animal con miedo. La tercera etapa de la ceremonia acababa de comenzar. Un encapuchado irrumpió la escena jalando un impresionante buey. El animal era hermoso, era albino, fuerte, perfecto. Le jalaban del cuello con una cuerda de color oro. El animal fue a parar a los pies del inmenso ídolo de madera. Quien lo había guiado le amarró a la tarima. El animal estaba aterrado. Miraba a todos lados. Escupía espesa baba, pero aún así no jalaba de la cuerda. Permanecía parado en donde le habían dejado. Otro encapuchado entró en escena. Subió al altar cargando con una imponente espada medieval. Una espada que bien pudiera haber sido el arma predilecta de un caballero templario. Aquel personaje se detuvo junto al buey. Levantó el arma sobre su cabeza, acto cuyo desenlace era obvio: la decapitación de aquella inocente bestia. Ante el inminente derramamiento de sangre, la muchedumbre enardeció, emitiendo un rugido en unísono, repleto de euforia y de sed de muerte. Pero fueron silenciados al instante. De entre las fauces del presunto sacrificado brotó una fuente de fuego, como si el mamífero acabara de obtener la capacidad de tornarse en un dragón para poder defenderse de la muerte en manos de aquellos poderosos salvajes, quienes callaron ante aquel inesperado espectáculo. El verdugo dio un paso atrás. Se quitó la capucha, violando el protocolo de la ceremonia. Miraba a sus compañeros en busca de instrucciones, pero no obtuvo nada. El buey comenzó a echar llamas por el otro lado. La cola le quedó calcinada en cuestión de segundos. Tan violenta imagen asustó a los de Animabu Silva, pues varios gritaron y preguntaron en voz alta que qué era lo que estaba sucediendo. Como respuesta, el buey se tornó en la cabecilla de un gigantesco fósforo, ardiendo por completo. El ídolo comenzó a vibrar, como si estuviera por despertar de un eterno sueño. Como antiguos homínidos ante un monolito proveniente del espacio interestelar,
Los hombres y mujeres fueron poseídos por un miedo primitivo. En ese instante, Mateo confirmó que aquello no estaba en el guión. El herbívoro se desplomó reducido a cenizas. La fogata había concluido. Una fuerte ráfaga de cálido aire los rodeó a todos. Larson ya había sentido una ráfaga similar la noche anterior, pero en esta ocasión sus ojos se toparon con la lechuza parada sobre la alargada cabeza del ídolo de madera. Un déjà vu le sacudió. Larson ya había visto aquella imagen antes, 21 años atrás, en la portada del libro que le habló por primera vez sobre la sociedad secreta de Animabu Silva, que pretendía esclavizar a la humanidad bajo un mismo yugo, que con la excusa de liberarle de sus bajos instintos acabaría con la voluntad del individuo. En las últimas hojas de ese libro se hablaba de la aparición de un redentor que portaría la antorcha, que haría arder al mundo para después traer el nuevo orden mundial a este. Tras leer esas líneas, Mateo Larson se juró que, a pesar de ser un mero mortal, dedicaría su vida para luchar en contra de lo que él y su padre, quien le había obsequiado dicho libro, consideraba ser una sociedad siniestra y megalomaníaca, que, basándose en una demencial mitología en donde un ser antiguo y poderoso se había creado un culto de hombres y mujeres con el fin de que éstos le entregaran las riendas de la especie humana al final de una larga trama que abarcaría generaciones de Homo sapiens sapiens. Mateo y su padre consideraban este mito nada más que patrañas, como todas las religiones que en el pasado había manipulado como virus a sus títeres humanos con el solo fin de derramar sangre y traer sufrimiento a la tierra. Pero ¿cómo era posible que la portada de un libro que se había escrito una década antes de la Primera Guerra Mundial se le acabara de aparecer a escasos metros de distancia? Antes de arrodillarse ante el terror, Mateo se tranquilizó, pues aquello no era para nada descabellado. Ese libro mostraba un símbolo de los de Animabu Silva. Era de esperarse verle reproducido en la ceremonia inicial de una de sus ediciones. Mateo experimentó un breve instante de alivio, pero esa tranquilidad racional se esfumó. De los ojos del ídolo brotaron unos cilindros de luz que fueron a parar a los ojos de Mateo Larson. Le habían descubierto. Y antes de la cuarta etapa de la ceremonia, en donde los presentes se removerían su indumentaria, dejando al descubierto su identidad. Demonios, ahora iría a parar a la cárcel, sin imágenes de los poderosos adoradores de un dios digno de novela de ciencia ficción. Pero la voz de su cabeza, que llamamos conciencia, fue acallada cuando dejó de sentir el suelo debajo de sus pies, cuando intentó mirar hacia abajo y descubrió que no podía mover el rostro, no podía mover el cráneo, no podía mover los brazos, ni siquiera un dedo. Pero podía escuchar, y lo que escuchó lo heló. Alguien gritó: en forma de hombre se engendrará en este mundo cuando la hora de finalizar su plan milenario haya llegado. La mente de Larson comprendió aquellas palabras cuando ya era demasiado tarde. Un impulso eléctrico recorrió los cilindros de luz, brotando del interior del ídolo y llegando hasta su cráneo, pulverizando así su conciencia, aniquilando así a Mateo Larson, transmitiendo la esencia del ídolo de madera al cuerpo de carne y hueso del periodista. Antes de desaparecer para siempre, el joven periodista comprendió que había sido engañado desde el principio de su búsqueda por la verdad y la justicia. Su animal totémico no era su animal espiritual por voluntad propia. Sí era parte de una sincronicidad, en eso no se había equivocado, pero era parte de una serie de eventos que tenían como fin engañarle a lo largo de su vida, para eventualmente ir a dar a aquel punto del globo, aquella noche,
para convertirse en el receptáculo de un ser que siempre había considerado una patética excusa para llevar a cabo el plan más malvado que un grupo de seres humanos haya jamás pensado. Pero esto último le dio una chispa de confort. Al menos desaparecía, sabiendo por un efímero instante que no había sido la mente humana la autora de este crimen. No, todo había sido planeado por el Eterno, quien era real, quien había existido antes de que él, Mateo Leonardo Larson, hubiera nacido. El cuerpo del joven periodista emitió una inmensa luz, como si se tratara de una bombilla en forma de humano, y como bombilla que repentinamente se funde, dejó de brillar. Aún en el aire flotando a 3 metros del suelo, de los miembros del Animabu Silva se alinearon en círculos concéntricos con él como centro. Una vez perfectamente formados, la música primitiva resucitó, pero ahora venía montada por una frase que, como mantra, repetían los hombres y mujeres más poderosos del mundo. Bienvenido seas, Dios verdadero, haz de este mundo tu hogar. Si te gustó este cuento, dale like y suscríbete para que estés al tanto de los últimos cuentos aterradores del Código de Aztlán. Hasta la próxima.